Bien, estamos compartiendo la palabra del Señor en el libro de la carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma, ¿sí? Se llama el libro de Romanos, muy bien. Y estamos en el capítulo 14, vamos avanzando, nos quedan solamente 3 capítulos, 14, 15 y 16. Bueno, Pedriño, no sé si estaría el otro micro así disponible, que me siento más cómodo, porque yo manejo mucho las manos y me gustaría tal. Bueno, mira, la palabra de Dios es tan sabia, que toca todos los aspectos de la vida, todos. Y en el capítulo 14 ahora de Romanos va a tocar un aspecto que es que lo veo aquí reflejado. Es decir, de que cada uno de nosotros venimos de diferentes culturas, países, tradiciones, costumbres, ¿sí? Modelos familiares de hacer las cosas, ¿sí? ¿Verdad? Y cada uno pues tenemos nuestra experiencia de vida y eso nos hace diferentes los unos a los otros. Tenemos diferentes maneras de cocinar, ¿sí? De diferentes comidas que solemos comer, los de que sois de un país o de otro. Si todavía tuviéramos aquí gente de otros países árabes, pues todavía habría mucha más diversidad, africanos con mucha más diversidad. Y la idea es que la iglesia del Señor, la iglesia, el pueblo de Dios se compone de toda gente, de toda raza, ¿sí? Cultura, país, ¿verdad? Tradición, nivel social, de todo tipo, porque Dios ama a todos, Cristo murió por todos y que Dios está formando un pueblo a partir de todos. Entonces la palabra de Dios, y Dios es tan consciente de que hay ciertas herencias que traemos culturales, religiosas, de iglesias a las que hemos pertenecido, de enseñanzas que hemos recibido, ¿verdad? Que eso genera diferencias entre nosotros y esas diferencias a veces causan conflictos entre nosotros, ¿sí? A veces causan conflictos entre nosotros, problemas, temas de diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, ¿vale? Diferentes tradiciones, diferentes prácticas, ¿verdad que sí? El capítulo 14 de Romanos, Pablo está escribiendo a una iglesia en Roma que estaba formada por gente judía, del pueblo judío, pero estaba formada por gente griegos, romanos, de diferentes otros lugares del mundo, ¿vale? Del mundo de aquel entorno. Y en esta iglesia todos eran cristianos, todos habían creído en Cristo como su Señor y su Salvador, todos eran hijos de Dios, todos formaban parte del pueblo de Dios y de la iglesia de Jesucristo. Pero entre estos dos grupos, judíos y los que no eran judíos, traían una herencia religiosa, cultural, diferente. Y esas diferencias a veces entraban en conflicto. Exactamente qué les pasaba allá a la iglesia entre estos judíos y los que no eran judíos. Mira, eran temas muy sencillitos, muy cotidianos, tampoco eran cosas así de grandes elucubraciones, no, eran cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comida, ¿sí? ¿Qué es lo que no comen los judíos? Cerdo, muy bien, ¿qué más? Sangre, embutidos, ¿sí? No lo comen, ¿no? Con lo buenos que son, no comen, ¿eh? ¿Vale? Un pata negra, ahí de jamón, pata negra. ¿Cómo? Efectivamente, separado, ¿vale? Si comen carne, comen la carne que está procesada con el sistema kosher. ¿Habéis oído la palabrita kosher? Veréis que algunas carnicerías árabes, que hay bastantes por aquí, a veces pone kosher, ¿eh?
Está K-A-S-H-A-E-R, ¿vale? Este estilo de matar un animal, desangrarlo bien, porque ellos no pueden comer la sangre, desangrarlo bien, y hacer todo un proceso de corte y de manera de cortar al animal. Vale, esa carne sí que la comen los judíos, ¿vale? Siempre que no sea carne de cerdo, pero tiene que ser sistema kosher. Y los árabes también, porque lo han heredado de ellos. Entonces, esta manera de comer la carne y de no comer cerdo, no comer cosas de sangre, era un problema entre ellos, era una diferencia, porque los romanos, los griegos, no tenían ningún problema. Ellos comían carne de cerdo, comían cosas elaboradas de sangre y todo eso, entonces no hay problema. El problema era que si se juntaban los dos para comer, si comía cada uno en su casa no había problema, pero si hacían comidas conjuntas como iglesia, ¿sí?, como nosotros que hacemos comidas de iglesia, pues entonces a los judíos ver que sus hermanos creyentes romanos comían cerdo, ¡wow!, les revolvía el corazón, el estómago, a ellos era algo escrupuloso, les hacía asco, no podían soportarlo. Bueno, era uno de los problemas. Otro de los problemas era la bebida. Si unos podían beber vino, unos bebían vino, otros no bebían vino, ¿vale? Tema de la bebida también. Lo veréis que ahora lo encontraremos en el capítulo 14. Otro de los problemas eran los días de fiesta, ¿vale? Sabéis que los judíos tenían sus festividades, ¿sí? Tenían sus fiestas, 3 fiestas principales a lo largo del año. Una de las más conocemos es la Pascua. Pero además ellos guardaban un día de la semana de descanso. ¿Cuál es? El sábado. Los judíos guardan el sábado como día de descanso de la semana. Muy bien. Pero los que no eran judíos, nunca habían guardado el sábado como día de descanso, se habían convertido al Señor, a Jesucristo, eran cristianos, ellos no necesitaban guardar el sábado como día de descanso, para nada, ¿vale? Ellos hacían sus rutinas diarias, ¿vale? Y eso también creaba un problema entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el problema sería, los judíos que guardaban el sábado decían a los creyentes que no guardaban, oye, que esto es un mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y son mandamientos que hay que cumplirlos a rajatabla, todos. Y todos están vigentes y todos son permanentes, ¿vale? Y tenían esta exigencia. Ellos les criticaban a los otros porque no guardaban el sábado. Y los que no guardaban el sábado decían, ¿sabéis qué? A nosotros todos los días son iguales. Ni nos va ni nos viene, si es domingo, sábado, lunes, martes, para nosotros no hay diferencia entre los días. Por lo tanto, vosotros si queréis guardar el sábado, guardáis el sábado, pero nosotros no nos obligáis a guardar el sábado porque para nosotros el sábado ya no es una obligación de guardarlo. Estamos en la nueva era, el nuevo pacto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Estamos en la etapa de este nuevo pacto, y en este nuevo pacto vemos una tradición cristiana reflejada en el libro de Hechos de los Apóstoles, de que mayormente cuando eran encuentros así de los creyentes, se reunían el primer día de la semana, que era el domingo, el día que el Señor Jesús resucitó. Así que unos decían, nosotros guardamos el sábado, nosotros en las reuniones seguramente las tendrían en domingo, pienso yo. Y había esta problemática. Y otras celebraciones. Vosotros no celebráis la Pascua, vosotros no celebráis la fiesta de las enramadas, vosotros no celebráis la fiesta de las primeras cosechas. Bueno, no las celebramos porque nunca las hemos celebrado, ni porque entendemos que sean nada obligatorio. Entonces, Pablo lo que va a decir es lo siguiente, y ahora entraremos en el texto bíblico, ¿veis? Diferencias en cuanto a los días especiales de la semana o del año, en cuanto a temas de comida, temas de bebida también. Y Pablo va a decir, mirad, estas cuestiones son cuestiones que están a un nivel secundario, un nivel de práctica, de tradición, de costumbres, ¿vale? Donde unos las tenemos y otros no. Por lo tanto,
Pueden haber diferentes opiniones, pero es un tema secundario. Y en este tema secundario, Pablo dice, ahora os daré, y lo veremos, la norma, los principios de conducta para que esto no genere ningún conflicto. Pero en todo caso, Pablo dice, pero atención, no son temas que afecten a las verdades fundamentales de la palabra de Dios. No afectan a la persona de Dios, no afectan a la salvación en Cristo Jesús, no afectan a la vida santa del cristiano, ¿vale? Están a otro nivel. Por lo tanto, si no son cuestiones fundamentales, vamos a entrar en un consejo, y que Pablo va a dar ahora, de vivir en el respeto mutuo, en que no haya críticas de los unos hacia los otros, y que busquemos por encima de todo, en base del amor unos hacia los otros, busquemos una vida de paz, una vida de unidad, una vida de gozo y una vida de buen testimonio los unos a los otros, y una vida de edificación como iglesia y como pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo va a tratar pues en este. Luego veremos en una aplicación, cuando vengamos al siglo XXI, que es donde estamos, veremos qué cosas nosotros tenemos a este segundo nivel secundario de asuntos en los cuales tenemos diferentes opiniones, diferentes criterios, y podemos de resolverlos a partir de unos principios de convivencia basados en el amor y en el Espíritu Santo. Capítulo 14, ¿lo tenemos por ahí? Vamos a leer todo el capítulo en principio y luego yo simplemente os destacaré algunas cosas. Bueno, Pablo está escribiendo en estos dos grupos. Pablo va a hacer va a crear dos palabritas, dos frases que los identifican. A uno les va a llamar fuertes en la fe, a los otros les va a llamar débiles en la fe. Débiles, este concepto de fe no tiene que ver con fe en el Señor Jesucristo, no tiene que ver con la fe en la palabra de Dios, no tiene que ver con la fidelidad a Dios, ¿verdad? Es un concepto de fe que tiene que ver con un conocimiento. ¿Hasta qué punto tú entiendes las cosas de una manera y de la otra? ¿Vale? Y a partir de ahí, tú, según entiendes las cosas, haces esto o haces aquello, porque tu conciencia, a partir de lo que tú conoces o comprendes, te dice lo que está bien y lo que está mal. Es este tema de los fuertes en la fe, débiles de la fe. Unos tenían un conocimiento que les permitía hacer ciertas cosas sin problemas de conciencia y que no afectaban para nada a la santidad ni a la vida cristiana en cuanto a la vida del amor y la fidelidad a Dios. Eran temas de prácticas. Y los otros tenían un conocimiento que les impedía pues ciertas cosas, impedía pues comer ciertas cosas, beber ciertas cosas, porque para ellos eso no entendían que no podían hacerlo, y su conciencia entonces les decía, pues no lo hagas. A partir de ahí Pablo está hablando del tema de los fuertes y los débiles en la fe. Cuando dice reciban, evidentemente se dirige a los fuertes en la fe. Y les digo, vosotros que sois fuertes en la fe, que tenéis un poquito más de conocimiento, al que es débil en la fe, lo tenéis que recibir, pero no para entrar en discusiones. Pablo ya les está diciendo, cuidadito, que vuestras diferencias no generen discusiones ni generen divisiones entre vosotros. Atención, luego cuando hagamos la aplicación, luego todo esto lo tenéis que trasladar a la vida del matrimonio. ¡Chen! ¿Sí o sí? La vida del matrimonio, Cuando uno está acostumbrado a una cosa, el otro a la otra, uno ve esto de una manera, yo lo veo de la otra, yo lo haría así, yo lo haría así, ¿sí? Los principios que vamos a ver tienen que ver con eso, Tienen que ver con todas las relaciones. Versículo 2. Algunos su fe les permite comer de todo, su conocimiento les dice, yo no tengo problemas, puedo comer de todo, ¿vale? Pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras, son vegetarianos, ¿vale?
Hay quienes dicen, no, mi conocimiento, mi comprensión de las cosas y de lo que debo de comer me impide comer carne o cerdo, ¿vale? O lo que sea. Entonces no lo como, me conformo con comer verduras, vegetariano. Versículo 3. El que come de todo, y ahí estamos, atención, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. No tienes por qué decir, oye, qué tonto eres, te estás perdiendo un buen jamoncete, un buen choricillo, una buena salchicha, ¿no? ¿Vale? No tienes por qué despreciarle. ¿Tú? No pasa nada, no pasa nada. Y el que no come de todo no debe de condenar al que lo hace. Oye, tú, que Dios te va a castigar por comer cerdo, ¿eh? Por salchichas, por una barbacoa, que te va a castigar, que no puedes comerlo, ¿vale? ¿Ves la idea? Unos critican al otro, pues porque no quiere comer, y los que no quieren comer critican al otro porque lo come. Pero dice Pablo, y ahí entraremos en una serie de principios que luego son los que voy a hacer énfasis, Dios los ha aceptado a los dos, ¿sí? Así que si eres vegetariano, tranquilo, Dios te recibe, ¿sí? Y si eres carnívoro, pues también Dios te recibe, ¿vale? Así que no tengas... Fijaos cómo Dios ve las cosas, ¿no? Nosotros nos vemos los unos a los otros y empezamos a discutir por nuestras diferencias, ¿te das cuenta? Y nos peleamos y discutimos y nos criticamos. Pero Dios, que está por encima, dice, qué tontos sois. Pues si no tiene importancia esto. Que cada uno coma lo que quiera y vive tranquilos, ¿no? Yo os quiero a los dos, yo os quiero a todos y os acepto a todos. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. ¿Y quién es el Señor de todos? Se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Resulta que tú no vayas criticando a alguien, a un creyente, que hace una cosa y la hace como para el Señor y la hace con buena conciencia. Al final, quien le juzgará será Dios. Tú no te conviertas en juez, ¿vale? Así que no entremos en estas batallitas, El Señor tiene poder para sostenerlo en pie. Es el Señor. Que ya sea coma o no coma, ¿vale? Si lo hace de corazón y para agradar a Dios, ahora lo veremos, pues el Señor lo va a mantener en pie. Él es el que le sostiene nuestra vida. Versículo 5. Hay quien considera que ha tratado el tema de la comida, ¿verdad? Ahora va a tratar el tema de los días, ¿vale? Los días especiales. Aquí entraremos también cuando hagamos la aplicación, que en nuestros días unos celebran la Navidad y otros no. ¿Sí? ¿Cierto? Unos celebran cumpleaños, otros no. Unos celebran el día de San Juan y los otros no celebran el día de San Juan. Y unos celebran una festividad y otros no. Días especiales. No afecta a la salvación, no afecta a la fe cristiana, no afecta a la persona de Dios, ¿vale? Por lo tanto, temas de opinión, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en los días especiales. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. El sábado, que tiene más importancia que los demás días, o el domingo, que tiene más importancia que los demás días. Pero hay quien considera iguales a todos los días. Para mí todos los días son iguales, ¿vale? No entiendo que el sábado tenga una vigencia como la tenía para el pueblo de Israel, porque ahora estamos en una nueva etapa. ¿De qué se trata? De que cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. ¿Firme qué quiere decir? ¿Tú crees que hay que guardar el sábado? Oye, lo guardas, no pasa nada. ¿Tú crees que hay que guardar el domingo? Lo guardas, no pasa nada, ¿vale? Pero tú actúa conforme a tu convicción, a tu conciencia. Luego verás que el Pablo acaba con esta frase lapidaria. El que duda de si tiene que hacer o no tiene que hacer esto y lo hace, peca, porque va en contra de su conciencia. Atención, Pablo está tratando el tema de la conciencia, ¿vale? La libertad de conciencia, la libertad personal también, la responsabilidad personal que tenemos de ser coherentes con aquello que pensamos y creemos también. Versículo 6.
Vale. Mirad, versículo 6, sigue con el tema de los días especiales. El que da importancia especial a cierto día, ¿para quién lo hace? Para el Señor. El que guarda el sábado, pues lo hace para el Señor, no pasa nada. El que come de todo, ¿para quién come? ¿Por qué come para el Señor? Porque lo demuestra dándole gracias. Señor, ¿me das un buen bistec? Pues muchas gracias. El otro, Señor, ¿me das unas buenas verduras? Pues muchas gracias, ya está. Si comemos, nos viene de parte del Señor, pues ya está. Lo que tú quieras comer, lo comes con gratitud a Dios y ya está. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios, no por lo que no come, sino por lo que come. Claro, se entiende, ¿vale? Entonces, que sepamos que hay cuestiones que son de esas cuestiones. A mí me gusta esto, a mí aquello, ¿no? Yo lo hago así, yo lo hago así, pues no pasa nada, cada uno que lo haga. Ahora, la idea al principio aquel dice, hazlo dando gracias a Dios, con gratitud a Dios, porque siempre hemos de vivir en una conciencia de responsabilidad personal, lo veremos más adelante, delante de Dios. Una apelación a que tú, querido hermano y hermana, eres responsable de lo que haces en tu vida delante de Dios. Y un día Dios te va a juzgar, me va a juzgar, lo veremos ahora en un ratito. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Versículo 8 te dirá para quién vivimos. El 8. Si vivimos, ¿para quién vivimos? ¿O tú vives para tu hermano? No, tú no vives para tu hermano. Tu hermano no te ha dado vida, ¿no? Una cosa es que amemos a los hermanos, que sirvamos a los hermanos, que nos ayudemos unos a los otros, que nos respetemos, ¿verdad? Que nos bendigamos. Una cosa es esta, siempre viniendo de parte del Señor, que es lo que nos pide. Pero en realidad, si yo vivo para el Señor. ¿A quién tengo que agradar? A Dios. ¿O tengo que agradar a mi hermano que me dice que no haga esto, no haga lo otro? No, yo tengo que agradar. Él que haga lo que quiera, buena conciencia delante de Dios, yo también haré lo que tengo que hacer, siempre que tenga buena conciencia delante de Dios. Entienda que eso es lo que Dios quiere y le agrada, y cada uno lo hará de una manera o de otra. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. ¿Y a quién daremos cuenta? Al Señor. Versículo 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Es decir, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor porque Él dio un día su vida por nosotros, murió en la cruz, ¿verdad? Y también resucitó. Y este acto para nuestra salvación le convierte en nuestro Salvador y también en nuestro Señor. Por lo tanto, adoración a Jesús, gratitud a Jesús, obediencia a Jesús y rendir cuentas delante de Él y agradarle a Él. Versículo 10. Tú entonces, a ver, si hemos visto lo que hemos visto, que vivimos para el Señor, somos del Señor, estamos firmes delante de Él, Él nos sostiene, Él nos recibe a todos, ¿vale? Entonces Pablo dice, a ver, señores, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Vale? ¿Por qué? El que es débil en la fe juzga a aquel que está haciendo una cosa que él piensa que no debe hacer. O tú, porque lo menosprecias. Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Es que eres corto de mente? ¿Es que tienes muchos escrúpulos? ¿Vale? Y lo menosprecias. Y atención, ¿qué dice a continuación? Vamos a leerlo todos. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Al final, ¿a quién hemos de rendir cuentas? A Dios. ¿Sí o sí? A Dios. ¿Vale? Así que no pidas que aquel hermano te rinda cuentas a ti, ni yo le rindo cuentas a él. ¿Vale? Porque rendiremos cuentas delante de Dios y al tribunal de Dios. Así que no haya juicios contra el otro, ni de condenas, ni haya también menosprecios. Versículo 11. Escrito está, y ahora habla del juicio de Dios.
Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. Versículo 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí. ¿A quién? A Dios. Pues ya está. Vive en una limpia conciencia, hermana y hermano. Vive en una limpia conciencia. Vive de acuerdo con el conocimiento que Dios te ha dado en cuanto a su voluntad. Hazlo de una manera coherente, responsable, ¿vale? Agradecida a Dios y para agradar a Dios. No busques agradar al hermano, busca agradar a Dios, ¿vale? En lo que haces. Muy bien, ya entramos en el versículo 13. 15, vale, sí. Aquí tenemos 14, muy bien. Ahora entramos en el versículo 13, y dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a los otros, más bien propónganse no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Aquí Pablo en este versículo dice, hermanas y hermanos de la iglesia allí de Roma, les está diciendo, luego ya, bueno, hablaremos de aquí, ¿vale? Basta ya, dice el apóstol Pablo. Basta ya, dejaos ya de juzgaros unos a otros, dejaos, ya no pongáis más tropiezo ni obstáculos en la vida de los creyentes, de los hermanos, criticándoles, juzgándoles, menospreciándoles. ¿Me entiendes la idea? Tú eres tonto, haces esto, no tienes idea, crees si se puede hacer, hombre, ¿por qué no lo haces? ¿Y tú por qué lo haces? Si esto Dios no lo quiere, y para aquí, para allá. Repito, no estamos hablando de cosas fundamentales. No estamos hablando de vida cristiana, de santidad, de fidelidad, de amor a Dios, de obediencia a Dios, ¿vale? Estamos hablando de cosas, ¿me entendéis la idea? Secundarias, del día a día, aquellas cosas de costumbres, ¿sí? Costumbres, tradiciones, ¿vale? Aquí entre nosotros, aparte de que somos de muchas de esto, en España y en las iglesias tenemos payos y gitanos, ¿sí? ¿A que sí? Payos y gitanos, ¿vale? Tú te vas a una boda gitana, madre mía, una boda gitana, ¿vale? Los cánticos, la música, la camisa, nos rompemos ¿sí? ¿Vale? Yo disfruto, yo he ido a bodas gitanas y me he roto la camisa, ¿verdad que sí? Habéis estado allí, lo habéis visto, ¿no? Que me he roto la camisa, ¿no? Fantástico. Vas a una boda normal, pues una boda normal, ¿vale? Todo muy bien, muy correctito, muy tranquilito, todo aquí, ¿vale? Al final de las bodas se baila, normalmente a veces se baila, ¿no? Sí, un poquito. Pues bailar, pues a lo mejor hay creyentes que dicen, yo nunca bailaré, yo no quiero bailar. Vosotros cogemos y bailamos, normal. ¿Estamos haciendo algo malo? ¿Qué vamos a hacer algo malo? No hacemos nada malo. David bailó, ¿no? Delante del arca, ¿sí? ¿Vale? Y a veces en los salmos se nos dice que una expresión de alegría es el baile también, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile, me llenas de todo de alegría, ¿vale? Un versículo bíblico que se canta también, ¿sí? Vale, pues para unos, yo no, y el otro, pues no pasa nada, ¿sí? Para que entendáis, ¿vale? Que estamos tratando de cosas, ¿vale? De tradición, de costumbres, ¿vale? Bien. Y dejemos de juzgarnos en estas cositas, por favor. Basta ya, dice Pablo. Versículo 14. Yo de mi parte, Pablo, estoy plenamente convencido que en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo, ¿vale? Pablo se pone en el lado de los fuertes. Dice, yo como de todo. Soy judío, pero como judío que antes no comía, Pablo dice, yo ahora como de todo, ¿vale? Porque entiendo que ya esas leyes mosaicas ya no tienen vigencia, ¿vale? Tuvieron vigencia en su época para el pueblo de Israel y en la etapa del Antiguo Testamento, ¿vale? Pero ya en la etapa del Nuevo Testamento esas leyes ya no tienen vigencia, Entonces Pablo dice, yo que soy judío, sin embargo hago como los gentiles, Estoy convencido, mira el tema, convencido, aquí, la mente. De esto va el tema también. Es decir, ¿en qué manera tú estás convencido de lo que puedes hacer o no puedes hacer?
y de lo que puedes hacer es porque agrada a Dios y lo que crees que no debes de hacer es porque no agrada a Dios. ¿En qué manera tú estás convencido? Y en esa medida que tú estás convencido, tu conciencia te dirá lo que debes hacer o no debes de hacer. Y siempre decántate por lo que debes de hacer según tu conciencia y tu convencimiento. No quieras imitar a los otros que hacen esto cuando tú piensas que esto no debes de hacerlo, porque entonces estarás pecando. Es como concluye el capítulo 14, ¿vale? Si algo es impuro, lo es solamente para quien lo considera mente, conocimiento. Yo considero que no debo comer cerdo, vale, pues no como. Ahora Pablo dice, yo considero que puedo comer de todo, pues como, ¿vale? Considero, conocimiento. 16. Ya hemos pasado. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas conforme al amor. ¡Chen! ¿Qué palabrita introduce aquí el apóstol Pablo? Clave, ¿cuál es? El amor. Ya está. Ya está. Habla del amor ahora. Y dice, atención, en todos estos temas, lo primero que tienes que hacer es llenarte de amor. Y con amor, relacionarte con tu hermano. ¿Vale? De tal manera que si vas a comer algo y angustia a tu hermano, pues no lo comas. Te abstienes. ¿Vale? No destruyas por causa de la comida al hermano porque en Cristo murió. No se quiere destruirlo de a ti que lo vas a matar. Le vas a hacer daño. Es causar un daño espiritual, una angustia, una tristeza. No hace falta. No hace falta que lo provoques. No seamos provocadores, dice Pablo, ¿vale? No seamos provocadores. Y hay una palabrita muy importante aquí en este tema, el tema de la libertad. La libertad es un don muy precioso. Cervantes en la obra del Quijote le dice el Quijote a Sancho, Sancho, la libertad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres. Es decir, la libertad es una capacidad que tenemos las personas de decidir y de escoger que es maravillosa, lo cual nos hace también responsable de nuestros actos. Pero hay algo que está por encima de la libertad personal, es el amor. El amor es más fuerte y más grande que la libertad. Entonces, aunque yo tengo libertad de comer, si comiendo con mi hermano que no come eso, yo le voy a hacer daño, mi libertad la controlo y no como. ¿Me entendéis la idea? Porque le amo y porque no quiero causarle ningún daño. Porque por Cristo murió por él. Vale, versículo 16. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Es decir, practicáis una cosa que podéis hacer bien, puedes comer, en este caso, cerdo si quieres, hablo del caso de allí, pero esta libertad que tú tienes, que la estás haciendo bien, ¿vale? Dice, no des lugar a que se hable mal. Es decir, que el hermano que no come y te ve, se siente ofendido y entonces él sufre un daño y va a hablar mal de ti. Es que este me está haciendo daño. No des lugar a esto. ¿Por qué vamos a dar lugar a esto? No debemos de hacerlo. 17. Porque el reino de Dios, atención, y aquí ya Pablo está estableciendo lo que es fundamental, esencial, principal en la vida cristiana y en la fe cristiana. El reino de Dios no es comidas o bebidas, no es esto lo que nos tiene que crear problemas, ¿vale? O importarnos. El reino de Dios es justicia, paz y alegría provocada por el Espíritu Santo, ¿sí? El reino de Dios tiene que ver con la justicia, con hacer la voluntad de Dios, con hacer buenas obras, con servir a los demás, con agradar a Dios, con servir a Dios con nuestros dones, con edificarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y vivir en paz, en una relación en paz los unos con los otros. ¿Y esa paz traerá qué? Traerá alegría en mi corazón. ¿Os acordáis de aquel cántico también? Yo tengo gozo, gozo. ¿Quién lo sabe esto? ¿Sí? ¿Lo sabías?
en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, porque Cristo me salvó. ¿Sí? Yo tengo alegría. Vale. Eso es lo que tiene que traer, claro. Es que somos tontos. A veces provocamos a estar tristes, ¿no? Porque no me has hecho la comida como a mí me gustaba, ¿no? Porque no has barrido el cuarto de baño, ¿vale? No has limpiado el cuarto de baño, ¿eh? Porque no has hecho esto, porque no me has planchado la ropa, y nos enfadamos, nos peleamos y estamos tristes y nos entristecemos los unos a los otros. ¿Pero por qué? Dice, si practicamos la justicia, las buenas obras basadas en el amor, esto nos va a traer paz entre nosotros y va a traer alegría, gozo, ¿verdad? Y todo esto es fruto del Espíritu Santo, la obra. Por lo tanto, para el apóstol Pablo está diciendo, vivid en el Espíritu Santo, ¿sí? Vivid guiados por el Espíritu. No os dejéis vivir por vuestros egoísmos, por vuestros gustos, por vuestras apetencias, por lo que yo me da la gana hacer. No, no. Vive controlado por el Espíritu Santo y entonces serás de bendición a los hermanos, vivirás en paz con ellos, habrá gozo y alegría en el pueblo de Dios. Vale, el otro versículo 18, porque el que de esta manera sirve a Cristo como en el Espíritu Santo, practicando la justicia, la paz y el gozo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes, ¿vale? Agrada a Dios, ¿vale? Y además sus compañeros de iglesia, ¿vale? Hablarán mal de él y dirán, oye, este hermano es una bendición para mi vida. Ah, ¿por qué ese hermano y la hermana es una bendición para su vida? Todo lo que me hace, me lo hace con amor. Me lo hace con amor, no me critica, no me juzga, no me desprecia, ¿vale? Todo lo contrario, me valora, me quiere, me atiende, me ayuda, ¿me entiendes la idea? Me perdona, me aconseja, me anima, ¿eh? Si hay que salir a evangelizar, pues vamos juntos. Si hay que ir a buscar alimentos, vamos a buscar alimentos. ¿Me entendés la idea? ¿Me entendés la idea? O sea, es esta manera de ser y de vivir, de servir a Cristo, de esta manera agradando a Dios y de esta manera los demás dice que nos aprobarán nuestra manera de vivir. 19. Por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, ¿vale? Todo lo que lleve a la paz, es decir, plantéate que como hijo de Dios, siervo de Dios y como hermano de tus hermanos en Cristo, digas, lo que voy a hacer promueve y favorece la paz con mis hermanos, la armonía, la unidad y también en la edificación, en la fe, en el amor, en el servicio al Señor, crecimiento espiritual, lo promueve, lo hago. Sé que voy a causar problemas porque al otro no lo entiende, no le gusta. Vamos a hablarlo primero, vamos a ponernos de acuerdo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. ¿Y el 20? Sí, ya está. No, el 20 ahora. Vale. Vale. El 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, que el tema de la comida no sea problema entre vosotros. Todo alimento es puro, dice Pablo, para él lo era. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come, aunque creas que es bueno, pero no lo hagas. Vale, 21. Ya vamos. Es mejor no comer carne ni beber vino, veis que el tema del vino aparece también, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. No hagas nada que haga caer a tu hermano. Y convertido 22. Así que la convicción que tengas tú al respecto, la convicción, el conocimiento espiritual basado en las Escrituras que tú tengas al respecto, es decir, sobre aquello que crees que es bueno, ¿vale? Manténla como algo entre Dios y tú, en tu responsabilidad personal de que debes de agradar a Dios y será el único que te juzgará. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Es decir, dichoso aquel que cuando su conciencia le dice esto no debo de hacerlo, no lo hace. Y esto que debo de hacerlo, lo hace. Y el que vive de acuerdo con su conciencia,
instruida por la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si actúas de una manera coherente y consecuente, dos palabritas que tienen que ir siempre juntas, coherente y consecuente, coherente con lo que crees y con la consecuencia, tus hechos coinciden con lo que crees, entonces serás dichoso. Y versículo 23 que acaba, y ahora da la advertencia, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, puedo, no puedo, se condena. ¿Por qué se condena? Porque no lo hace por convicción. ¿Qué quiere decir aquí? No porque tenga dudas, sino porque teniendo dudas come de lo que cree que no debe de comer. Entonces, dice aquí, y todo lo que no se hace por convicción es pecado, ¿vale? Entonces, fijaos que se acaba aquí el texto bíblico, vamos a hacer un pequeñito resumen y aplicación. Para que veáis que el apóstol Pablo, y a mí me encanta que la palabra de Dios toque estos temas. Estos temas son temas de resolución de conflictos, como se utiliza en otros términos de nuestra sociedad, ¿verdad? Y es muy interesante que la palabra de Dios aborde cada uno de estos temas. Por lo tanto, veréis que el apóstol Pablo lo que ha reconocido es que hay asuntos que a veces pueden generar división entre nosotros, discusiones entre nosotros, temas secundarios, discutibles, temas de opiniones, temas de costumbres, temas de tradiciones. El problema de las tradiciones es que nos identifican con una familia, un grupo, ¿verdad? Nos dan identidad, nos dan pertenencia, nos dan una cierta seguridad haciendo lo que hacemos porque mi familia lo hace, mi iglesia lo hace y yo ya estoy acostumbrado y esto me deja un poquito tranquilo. Pero hemos de entender que estamos hablando de temas que no son órdenes ni prohibiciones, ¿vale? Sino que ahí tenemos toda la libertad para decidir cómo debemos de hacerlo, ¿eh? Entonces, hay un trasfondo. Hay unos principios que yo quiero ahora resaltaros, que los hemos visto ya, pero que no quiero que se nos escapen porque creo que son muy importantes, ¿vale? ¿Sí? ¿Tienes aquí, Manel? Aquí, vale, muy bien. Mira, el primer principio del versículo 3, Dios nos ha aceptado a todos. Segundo principio, versículo 4, Jesucristo con su poder nos sostiene firmes en cuanto a la fe. El versículo 6 al 9 nos dice que vivimos para agradar a Jesucristo como nuestro Señor. Por lo tanto, solamente a Él le obedecemos y a Él le damos gracias por todo lo que recibimos de parte de Él. Cuarto principio, versículos del 10 al 12 que lo hemos visto. Dios nos juzgará, es el juez, y todos y cada uno de nosotros le daremos cuenta por lo que hemos o no hayamos hecho. Versículo 15 nos habla del principio del amor, ¿verdad? Que el amor es el que nos ha de guiar en cómo tratamos y actuamos respecto de cada uno de nuestros hermanos. Cristo dio su vida por nosotros por amor, Él tuvo que renunciar a muchas cosas, nosotros por amor también debemos de renunciar a veces a cosas que nos son lícitas, pero que no haremos por causa de no dañar al hermano. En sexto principio nos dice que el reino de Dios consiste en vivir en la justicia de Dios, haciendo buenas obras, en la paz los unos con los otros y en el fruto del gozo, la alegría entre nosotros. De tal manera que el versículo 18 nos dice que esto es así porque debemos de servir a Cristo de esta manera y agradar pues a Dios también de esta manera, y de esta manera seremos aprobados, tendremos la aprobación de nuestros hermanos creyentes en la fe. Y todo esto vivido por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. El principio séptimo dice que debemos de buscar y procurar lo que conduce a la paz y a la mutua edificación, sabiendo que lo primero es el amor y luego está nuestra libertad personal. Es decir, la idea es que puedo hacer esto, pero no lo hago por amor a mí, hermano. Pongo por delante el amor antes que mi libertad personal. El principio número 8 nos dice en el versículo 13, basta ya no hacer nada que juzgue o critique a los hermanos, que menosprecie o desprecie a los hermanos, que ese obstáculo tropiece a los hermanos, que ofenda o haga daño a los
hermanos, el tema de despreciar es un tema de quitarle precio a una cosa, rebajar el precio. Es como si tú a tu hermano, en lugar de verle como un hijo de Dios, como un hermano en Cristo, como aquel por quien Cristo murió y aquel que es heredero juntamente contigo de toda la gloria celestial, tú lo rebajas a otro nivel y lo desprecias, le quitas precio y lo tratas sin considerar lo que es en Cristo y cómo debemos de vernos los unos a los otros, ¿verdad? El principio número 9 dice que cada uno debe de estar convencido de lo que cree y de lo que hace. Actuar con limpia conciencia, con firmeza en lo que creemos, con conocimiento basado en las Escrituras y también que esto resulte en un buen testimonio los unos para con los otros. Y también de nuevo quiero acabar con otros aspectos prácticos que nos dice este tema que estábamos. ¿Qué principios nos guían pues para evitar asuntos que nos dividen? Pues hemos de, algunos asuntos que nos dividen, por ejemplo, entre nosotros. Yo he apuntado aquí algunos, no he apuntado, comidas y bebidas, cosa rara, ¿no? Pero, por ejemplo, nos puede dividir los días festivos. El tema de la Navidad, se celebra o no se celebra, Semana Santa, se celebra o no se celebra, el Año Nuevo, se celebra o no se celebra, la Nochevieja, se celebra, Nochebuena, se celebra o no se celebra, ¿verdad? Son temas así un poquito secundarios. Las maneras el vestido, la manera de vestir. A veces tenemos diferentes costumbres, cada uno según la tradición, la familia, el país de donde venimos, en maneras de vestirnos. Eso habéis fijado en los africanos, sobre todo si son nigerianos y de otros lugares de ahí, cuando ellos van el domingo a la reunión, ole, me encanta. Bueno, el hombre va súper bien arreglado y la mujer lleva unos vestidos. Y las niñas llevan unos peinados. Bueno, es algo precioso. Pero esto no tiene que ser causa de división, para nada. Peinados, tal y cual. A veces la música puede ser un motivo de división. ¿En qué sentido? Pues algunos que piensan, yo solamente escucho música que tenga letra cristiana. Muy bien, perfecto. Otros dicen, yo escucho otros tipos de música también. Pues bien, perfecto. No nos critiquemos por eso. ¿Entramos? ¿Estáis pillando el tema o no? ¿Estamos pillando o no estamos pillando el tema? Ahora ya estamos en el siglo XXI, ¿sí? No estamos allí en el siglo I cuando Pablo escribió a los romanos. Siglo XXI. Temas que ahora entre nosotros a veces nos pueden causar ciertas complicaciones, ¿no? El baile en celebraciones, como lo he dicho antes, jugar a las cartas. Esto, juego que algunos pueden decir, yo no juego a estas cosas. Vale, pues otros que jueguen y si ganan mejor. Si ganan la partida, no, aquí sí que excluyo el dinero, no hay que jugar el dinero. El dinero no se debe jugar en ningún momento ni en nada, ni en loterías, ni en quinielas, ni en esas cosas, por lo menos desde mi punto de vista. Pero fijaos bien, si alguno juega, no lo voy a criticar. Entra dentro de este tema secundario también. No afecta a la salvación. ¿Correcto? Y si le toca a Juan que le toca mucho, que bien, y que luego dé la mitad a la iglesia, fantástico. ¿Vale? Así que entonces ya, lo vamos a poner como una norma. ¿Vale? Pero no nos debemos de criticar por estos detallitos. Los himnos antiguos, los himnos nuevos, a mí me gustan esto, a mí me lo otro, hay que ver ahora que no se cantan ya los antiguos de cuál. Bueno, esto todo tiene que ver con las generaciones, ¿sí? Generación va, generación viene, la generación de antes cantábamos unos cánticos, la generación de ahora cantáis otros. ¿Por qué? Porque escucháis otros cantantes que son de vuestra generación y cantan otras canciones. Nosotros antes escuchábamos a otros coros, principalmente, que cantaban otros himnos. Aunque para mí me parece que hay que valorar lo bueno que teníamos y añadir lo bueno que se produce. Instrumentos musicales, ya sabéis que esto ha sido problema es problema. Hay iglesias que no pueden traer una batería ni una guitarra. Hay iglesias solamente el órgano, porque el órgano está consagrado para el Señor, ¿vale?
Así, lo digo entre comillas, en plan así de broma, ¿no? ¿Vale? Pero otras iglesias entienden que pueden utilizar diferentes instrumentos musicales, ¿eh? Y ojalá aquí tuviéramos una orquesta con violines, ¿vale? Y ya pronto ese órgano que tenemos ahí, ¿vale? Eléctrico, teclado, pues a ver si alguien se anima para tocarlo, ¿eh? Tocarlo bien, que no lo toque al estilo bíblico. ¿Sabéis cuál es el estilo bíblico? Que su mano derecha no se entera de lo que hace su mano izquierda. Esa manera de tocar no, ¿eh? Que sepa tocar bien los órganos, ¿vale? Y luego otros temas un poquito más doctrinales, pero donde los matices y diferencias que tenemos no dañan la fe cristiana, no dañan lo fundamental. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. ¿Creemos todos que Cristo vendrá otra vez? Sí. ¿Y que nos llevará a su pueblo, a la iglesia, al cielo? Sí. Ahora, ¿cuándo vendrá con el tema de profecías, con el tema del arrebatamiento antes, después, aquí el milenio? ¿Me entendéis por dónde voy? Queremos en lo fundamental, pero hay matices de interpretación que en la Biblia no acaban de estar totalmente claros, te dan apoyo a una cosa y a la otra, y ahí pues hay intérpretes bíblicos que se decantan hacia una interpretación, otros hacia otra. Las iglesias la enseñamos de una manera y otras iglesias la enseñan de otra, y ahí hemos de entrar en el respeto, ¿vale? Otros temas, los dones. Estamos estudiando ahora y que de una manera tan estupenda Pedriño nos está dando, ¿vale? Pero hay iglesias que entienden que hay determinados dones milagrosos que ya han cesado, ¿vale? Y hay otras iglesias que dicen que están vigentes, ¿vale? Pero temas hay a ese nivel. Ese nivel no pueden dividir las iglesias, no pueden dividirnos en nuestra comunión cristiana, no pueden impedir que participemos juntos de la mesa del Señor, o que salgamos a evangelizar juntos, o que estudiemos juntos la palabra, ¿verdad? O que sirvamos al Señor, no puede hacerlo, ¿vale? La cena del Señor, ¿cuántas veces la celebramos? Pues mira, en Palma de Mallorca el primer domingo de mes, y en la mayoría de las iglesias bautistas lo hacen de esta manera. ¿Nosotros qué lo hacemos? Pues cada domingo, ¿sí? ¿Esto es un tema de división? No, es un tema de respeto, ¿vale? Respeto los unos hacia los otros. Y por lo tanto, dicho esto, ya acabo con un lema que lo hemos dicho otras veces, que es este lema que dice: en lo esencial, en lo que es fundamental, en lo que es la fe cristiana que la palabra de Dios nos ha dado a conocer, y que eso es la base y el fundamento de lo que creemos y de lo que Dios nos ha revelado, en eso debemos de estar unidos, totalmente de acuerdo y totalmente unidos, ¿de acuerdo? En lo que es secundario, temas de opinión, de tradiciones, de costumbres, en lo que es secundario, libertad, que es lo que Pablo trataba en este capítulo, ¿vale? Libertad. Dice, pero en todo el amor, la caridad, debe de estar por encima de todas estas relaciones entre nosotros, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí, pues simplemente os quería haber leído una cosita que tenía, pero no soy capaz ahora de encontrarla. Permitidme un momentito, por favor. Pero creo que lo que os iba a decir ya os lo he dicho. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Hermanas y hermanos, ¿os ha gustado el tema? Tema interesante, ¿eh? Falta la conclusión. No, sí, la conclusión ya os las he ido dando, ¿eh? La conclusión es que hemos de guiarnos en el respeto, en la aceptación mutua, los unos seamos diferentes, en respetar nuestras opiniones, en aceptarnos porque Cristo nos ha aceptado, y si Él nos ha aceptado, nos hemos de aceptar nosotros, que sepamos que solamente hemos de rendir cuentas delante de Dios, que Él es el que nos va a juzgar, que nos hemos de conducir conforme al amor, ¿vale? Y conducirnos conforme al amor es, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer aquello que es justo, lo bueno, tener paz unos con los otros, ¿verdad? Y vivir en el gozo,
los unos con los otros, alegría, una relación alegre, gozosa, y que sea para la edificación de cada uno de nosotros, que sea para bendición y el bien de cada uno de nosotros. Pablo en los artículos anteriores ha estado hablando acerca del amor como algo principal, ¿verdad? Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, y en otro lugar nos dice que el amor no hace daño. El amor, dice el versículo 10 del capítulo 13, el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, ser de bendición para nuestros hermanos, y eso es lo que nos debe de guiar. Que entre nosotros haya, hermanas y hermanos, unidad, a pesar de nuestras diferentes opiniones, tradiciones que hemos heredado, ¿verdad? Siempre que no sean pecaminosas, no vayan en contra de la moral cristiana, no debemos tampoco por qué criticarlas. Amén. Pedriño, ¿nos despides en oración? ¿Vienes? Sí. No sé si hay alguna persona aquí que no sea creyente, porque claro, Pablo estaba hablando a los creyentes y he estado hablando a los creyentes, pero si alguna persona no es creyente y está entre nosotros, que sepa que este Dios del que hemos hablado y que dice que es un Dios que nos acepta, es un Dios que ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado, para morir por nosotros, para perdonar nuestros pecados, resucitar, para darnos vida eterna. Este es el Dios que te invita, como hemos oído en los cánticos de esta mañana, a que vengas a Él, que te acerques a Él, que creas en Él, que Él es el Dios de amor, que te ama por encima de todo, y es el Dios que te va a dar una nueva vida en Cristo Jesús, para agradarle, servirle y para ser de bendición al pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga a todos. ¿Tenéis calor todavía? No. Vale, vamos a comprobarlo. Os invito a que os pongáis en pie, y si tienes a un hermano a tu lado, pon tu mano sobre su espalda, a ver si estás todavía mojadita, sudada. Y vamos a agradecer juntos a Dios por la vida de nuestros hermanos. Vamos a agradecer juntos a Dios porque estamos en familia, estamos en comunión, y el Señor nos ha regalado al que tenemos al lado para bendecirnos, para edificarnos. También nos ha dado a Él, a ella, a ti. El Señor a Él, a ella te ha dado a ti, para que tú te beneficies a su vida. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje tan maravilloso. Señor, qué bueno que tenemos cabida en tu reino, Señor. Vengamos de donde vengamos, Señor, del país que sea, de la raza que sea, Señor, de la cultura que sea, Señor. Tú lo has hecho a reunión de personas, Señor, y aquí estamos un grupo de hijos tuyos, Señor, que hemos conocido la gracia de Jesús. Hemos experimentado, Señor, la salvación a través de la cruz de Jesús. En esa cruz, toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda nación, Señor, puede encontrar sanidad, puede encontrar perdón de pecados, Señor. Y aquí está la iglesia viva, en Santa Coloma de Gramenet, una ciudad llena de cultura, llena de diferentes procedencias, Señor, donde hay gitanos, donde hay payos, donde hay inmigrantes, donde hay españoles, donde hay catalanes, Señor. Aquí estamos todos y somos hijos tuyos, y nos amas, Señor, y nos amamos. Enséñanos, Espíritu Santo, a amarnos unos a otros, a valorarnos unos a otros, a dar el valor que tú le diste a cada uno de nosotros cuando moriste en la cruz para perdonarnos y salvar nuestras vidas. No queremos, Señor, ver al hermano, Señor, quitándole el valor que tiene para ti. Impide eso en nuestras vidas, Señor. Corrígelo, Señor. Ayúdanos a valorar a nuestros hermanos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de pensar diferentes, Señor. Que en lo fundamental, Señor, estemos unidos. Señor, que sintamos la libertad de la conciencia, libres de conciencia, Señor, que no hacemos nada malo, Señor, si no vamos en contra de lo fundamental, y que en eso nos amamos, nos respetamos, Señor, pero que todo esté cubierto, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por esta mañana, gracias por esta iglesia, gracias por este tiempo. Señor, bendícete de los alimentos que hay en la puerta. Gracias por habernos dado, Señor. Queremos ser buenos administradores de lo que tú nos das, igual también que de nuestras ofrendas, Señor, queremos devolverte a ti lo que te corresponde. Todo es tuyo, Señor, pero gran parte de nuestra vida, Señor, tiene que estar reflejada en tu amor, Señor, y la queremos devolver por nuestro servicio, por nuestras ofrendas, Señor, por nuestros ministerios.
Te damos la honra, la gloria a ti, solo tú te la mereces en el nombre de Jesús.